Bien, a ver, buenas noches con todos nuevamente. Eh, bien, vamos a empezar ahora el curso en sí, ¿no? La semana pasada tuvimos una introducción de lo que sería el capítulo, el módulo que vamos a abrir aquí. Y hoy día específicamente vamos a hablar sobre eh, lo que es calidad de agua, ¿no? Calidad de agua y su aplicación para el cultivo de especies bentónicas, ¿no? Eh, lo que vamos a ver aquí es una recopilación de información que se tiene ya para otras especies, ¿no? Ya sea en el caso de peces, de moluscos, de crustáceos, y vamos justamente con la información vamos a eh, poder ir direccionando, ¿no? Direccionando cómo es que este enfoque de calidad de agua afectaría a nuestras especies que queremos como objetivo, ¿no? Ya sea de erizos, ya sea de choros o de lo que fuere, ¿no? Conociendo los principios básicos nos va a permitir ya ir direccionando mejor y entender cómo es que hay que manejar los parámetros de agua, ¿no? Vamos a ver toda una parte teórica, ¿no? De cómo se comportan estos parámetros en las especies que estamos cultivando o manejando, ¿no? Bien, entonces se me escucha bien, ¿verdad? Se me escucha bien ya para dar inicio. Entonces, eh, vamos a empezar. Bien, como indicaba en la primera sesión, los parámetros de agua básicamente se definen en diferentes grupos, ¿no? Los cuales son los parámetros físicos, los parámetros químicos y los parámetros biológicos, ¿no? En los parámetros físicos tenemos la temperatura y luego tenemos la transparencia, ¿no? Que está delimitado ya sea por el color del agua, ¿no? Ya sea por el caso de las microalgas, ¿no? O de la materia orgánica, por la turbidez, que es básicamente la turbidez y los sólidos, que son consecuencias de la materia orgánica, ¿no? De todos los desperdicios que se encuentran en nuestro ecosistema, en el agua que estamos nosotros trabajando. Luego tenemos los parámetros químicos, los cuales tenemos ahí a la salinidad, ¿no? Que es uno de los parámetros que poco se menciona, pero que tiene un impacto interesante en las especies con respecto a su funcionamiento interno, ¿no? Vamos a ver ahí cómo sucede con el tema con los peces ahí, ¿no? Y luego tenemos el oxígeno disuelto, que es uno de los parámetros más importantes, yo diría que es el parámetro más importante dentro de un organismo, un individuo, ¿no? Ya sea ser humano o los animales. El pH, vamos a ver cómo el pH interactúa, ¿no? En el manejo de la calidad del agua. El amonio, ¿no? Todo el mundo sabe que el amoníaco, el amonio es tóxico inclusive para los seres humanos, igual también para los peces que estamos o animales que estamos cultivando, ¿no? El dióxido de carbono, que viene a ser justamente la producto de la respiración, ¿no? De intercambio gaseoso entre oxígeno y CO2, ¿no? En el tema biológicos, bueno, básicamente estamos hablando de los coliformes, es un tema ya aparte, muy aparte de lo que vamos a trabajar nosotros, ¿no? Pero están dentro de los grupos de parámetros de calidad de agua, ¿no? Entonces empecemos por el tema de uno de los parámetros que es la temperatura, ¿no? Es uno de los más importantes. La temperatura, como indicaba la otra vez, es un parámetro el cual influye muchísimo en el comportamiento y en la regulación de sus condiciones fisiológicas de cualquier organismo. Llámese una concha abanico, como aparece ahí, llámese un erizo, un pez, un langostino, ¿no? Esto es la temperatura, influye en su regulación metabólica y fisiológica. Y esto como consecuencia, ¿no? Como consecuencia, genera también una modificación en su cantidad de alimento, en su alimentación. Es decir, cuando la temperatura es un poco más alta, es mayor, la temperatura influye positivamente en el consumo de alimento. Se consume más alimento. Asimismo, en el crecimiento, dado también que la reproducción y la sobrevivencia, ¿no? Ahora, la temperatura, ¿por qué es que modifica
directamente en los procesos metabólicos y fisiológicos es porque en los organismos acuáticos, a diferencia de nosotros los seres humanos, es que los seres humanos, nosotros tenemos una temperatura corporal y somos catalogados, por lo tanto, como homeotérmicos, ¿no? Porque la temperatura corporal del ser humano se mantiene constante a pesar que las condiciones externas ya sean frías o cálidas. El ser humano tiene la capacidad de osmorregular la temperatura. Sin embargo, esa regulación térmica que tiene el ser humano incluye un gasto energético para poder equilibrar la temperatura, ¿no? Llegar a una fase de homeostasis, también se le dice. Entonces, ¿qué sucede en los animales acuáticos? En ellos no tienen esta capacidad, de poder regular su temperatura. Simplemente ellos se adaptan a la temperatura del agua. Repito, ya sean peces, moluscos, crustáceos, equinodermos, estos simplemente se modifican la temperatura de acuerdo a las condiciones del agua. Entonces, si la temperatura del agua es 20 grados, la temperatura corporal del animal es 20 grados. Si es 15 grados la temperatura del agua, también la temperatura del animal es 15 grados. Ahí vemos una gráfica de cómo es que esta temperatura tiene un desencadenante en todos sus procesos metabólicos, ¿no? Desde la ingestión, como decía, o la alimentación, ¿no? Que capta el alimento y este alimento pues sirve para diferentes procesos metabólicos como la asimilación, la digestión, la respiración, la inversión de energía en el crecimiento, es decir, en la ganancia de masa muscular, ¿no? Cuando un organismo crece, crece todo, crece hueso, crece músculo, entonces la temperatura influye positivamente, ¿no? En esta ganancia de crecimiento, ¿no? Mientras más temperatura, más rápido crece. Y también influye en el proceso de reproductivo y en la producción de gónadas y gametos, ¿no? Es decir, la descendencia, ¿no? Asimismo, también influye en la excreción. Mientras más temperatura hay, también el animal más excreta, ya sea por respiración, ya sea por urea, ¿no? La orina, o las heces. Entonces, todo desencadena de una manera paralela, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que la temperatura, cómo influye o cuáles son los rangos adecuados de temperatura según las especies, ¿no? Tenemos especies como el paco, ¿no? Que son especies amazónicas, cuya temperatura adecuada, ¿no? Adecuada de esos animales está entre los 25 y 28 grados. Digamos que ese es un rango adecuado, óptimo para esta especie, ¿no? Sin embargo, si la temperatura se eleva por encima de 30, va a tener problemas. ¿Qué quiere decir? Que yo mencionaba anteriormente que mientras más temperatura, aumentan todos sus procesos metabólicos, sin embargo, hay un tope, ¿no? Ese incremento es dentro de un rango adecuado. Si sobrepasamos ese rango, ya sea superior o inferior, ¿no? Entonces van a haber problemas primero, en su alimentación, y en segundo lugar, en el crecimiento, y por último, en la sobrevivencia, ¿no? Entonces, animales como estas especies amazónicos, si la temperatura está por encima de los 30 grados, van a comenzar a tener problemas muy serios. Y si estamos trabajando por debajo de los 20, 18 grados, entonces va a tener una reducción en su alimentación y por ende en el crecimiento. Ahora, yendo a especies marinas, ¿no? Aquí tenemos un turbot, que es una especie similar al lenguado, y bueno, sabemos que el lenguado es de aguas frías, entonces para ello, justamente su rango de temperatura adecuado, la óptima, ya no es entre 25 o 28 grados como se muestra en el paco y el sábalo, sino en temperaturas inferiores como son 14 y 17 grados. Entonces, si nosotros trabajamos con esta especie por encima de los 20 grados, entonces cesa o ya deja de comer el animal, dando como consecuencia que no va a haber una ganancia de peso y su crecimiento también se va a ver detenido, ¿no? Y si llegamos por encima de los 23 grados, tiene este mismo efecto, sin embargo, ya estamos entrando en una zona donde el animal puede verse afectado a nivel celular y por lo tanto también a nivel puede generar la muerte. Ahora, trabajamos por debajo de los 8 grados, aquí también baja su tasa de ingestión, como indica, quiere decir que come menos y por lo tanto también su mortalidad se puede ver pronunciada a temperaturas inferiores a
a este clima, ¿no? Entonces, como consecuencia, esto nos lleva a nosotros a plantearnos si estamos pensando dentro de un ambiente de cultivo, de una zona que quisiéramos elegir para cultivar nuestra especie, nosotros debemos considerar, tener en cuenta estos alcances de qué rango de temperatura me conviene para yo ubicar a mi especie y se desenvuelva bien, ¿no? Ya sea con fines de cultivo o ya sea con fines de repoblamiento para que la especie pueda proliferar, pueda surgir, ¿no? Pero debo hacer primero un estudio de la zona donde yo quiero colocar los animales, ¿no? He visto, no sé si habrán visto en algún momento que ha sucedido que tiran peces al mar, tiran conchas al mar, pero nunca se ha visto, se ha mostrado un estudio previo de que si la zona contempla estos rangos de temperatura adecuado, o también el oxígeno que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, para poder dar éxito a esta siembra o a esta resiembra, ¿no? El repoblamiento, debemos tener en consideración un mapeo de la temperatura para asegurar o para garantizar el desarrollo de esta especie, ¿no? Entonces, pensando en eso, ya a modo de cultivo es que se han hecho ensayos con esta especie, por ejemplo, que es la tilapia, donde ellos han tenido un manejo de temperatura en 5 niveles, ¿no? De 27 a 28 grados, de 25 a 27 grados, 25 a 26, 24 a 25, 23 y 24. Entonces la temperatura más alta es la línea azul, la temperatura más baja la línea amarilla. Y ahí se ha visto, pues, ¿no? Que dentro de este rango óptimo de temperatura, el crecimiento, a medida que se aumenta la temperatura, el crecimiento es mayor, ¿no? Y a medida que la temperatura es más baja, el crecimiento es menor. Eso como consecuencia tiene que una especie como la tilapia en 300 días de cultivo, 300 días de cultivo, ¿no? Puede alcanzar por encima de los casi 800 gramos de peso, ¿no? Sin embargo, cuando trabajamos a temperatura por debajo de 23 grados o 23 grados, se logra aproximadamente 250 gramos, ¿no? O sea, un cuarto de kilo comparado contra los 800 gramos. Esto quiere decir que prácticamente por el efecto de la temperatura, la ganancia de carne se triplica, ¿no? Entonces, esto nos lleva justamente a analizar, en nuestro caso, si nosotros queremos poner erizos, primero debemos determinar cuál es el rango de temperatura cercana a la zona de temperatura adecuada, ¿no? Si es una especie que prefiere zonas de temperatura de repente entre 20 y 17, o de repente entre 18 y 15, ¿no? Entonces primero hay que enfocarse en saber cuál es su rango adecuado de temperatura. Una vez conociendo estos rangos adecuados de temperatura, para dar un mejor desempeño zootécnico, un mejor desempeño de la especie, podemos localizar la zona que más se ajusta a estas necesidades biológicas, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, ¿no? La temperatura influye en todos los niveles, ya sea en la reproducción, ya sea en la ingestión, o sea, en el consumo de alimento, ya sea en el crecimiento, ¿no? Y todas van a comenzar a comportarse bajo la misma tendencia, ¿no? Entonces, si es que no sucede, si es que nosotros estamos trabajando dentro de un rango adecuado, estos procesos se van a comportar bajo la misma tendencia y por lo tanto el desempeño va a ser adecuado si es que trabajamos dentro de un rango óptimo, ¿no? Si estuviéramos saliéndonos de este rango, entonces, donde por ejemplo, como se mencionaba anteriormente, ¿no? Si yo trabajo con este turbo a una temperatura de 23 grados, acá me indica que la tasa de crecimiento baja, ¿no? Eso quiere decir que dentro de estos procesos, fisiológicos, por ejemplo, para que baje la tasa de crecimiento, quiere decir que previamente ha tenido impacto en su ingestión o en su alimentación. Quiere decir que ha comido menos. Y como ha comido menos, entonces va a crecer menos, baja el crecimiento. Entonces, este impacto se modifica, ¿no? En función a qué temperatura uno se adecua o se ubica. Ahora, pero, ¿cómo se explica por qué, ¿no? ¿Cómo se explica por qué es que cuando estamos dentro de una temperatura óptima, por qué es que el animal crece mejor, ¿no? ¿Cómo se explica eso? ¿A qué se debe, no? Entonces acá vemos, por ejemplo, dos gráficas
y por favor voy a pedir que si es que no me logran comprender, me lo puedan pedir para volver a repetir, ¿no? Pero esta es la parte básica de por qué la temperatura funciona bien dentro de un rango adecuado, ¿no? Tenemos una gráfica superior y una gráfica inferior. En la gráfica superior tenemos dos curvas, ¿no? Una curva roja, una línea roja y una línea negra, ¿no? Y aquí tenemos, ¿y qué representan esta línea roja y negra, ¿no? La roja representa lo que se conoce como una tasa metabólica básica o estándar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como seres, nosotros los seres humanos o como individuos, cuando tenemos alguna acción, hacemos un gasto de energía o hacemos un uso de energía. Por ejemplo, no es lo mismo el gasto de energía que tiene una persona cuando camina que cuando corre, ¿no? Una persona cuando camina gasta menos energía cuando corre. Una persona que duerme gasta poquísima, muy poquísima energía que cuando camina, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere la tasa metabólica estándar o tasa metabólica basal? Que es lo mismo. Justamente, ¿no? Es una tasa metabólica básica, ¿no? Es aquella tasa metabólica o aquel gasto energético mínimo necesario, el mínimo necesario para poder realizar funciones biológicas. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿no? La respiración, ¿no? La respiración es un gasto de energía muy básico, porque uno respira prácticamente de manera por intuición monótona, ¿no? No hay una exigencia, ¿no? Cuando uno duerme, por ejemplo, el cerebro está siempre en conexión, ¿no? Hace una sinapsis eléctrica. Ese costo de energía para hacer la sinapsis eléctrica es un gasto de energía, pero es básico. Los latidos del corazón, la circulación de la sangre, son gastos de energías básicos. Entonces aquí tenemos justamente esta curva, ¿no? De tasa metabólica básica, ¿no? Que viene a ser, como decía, la respiración, la sinapsis nerviosa, el latido del corazón, la circulación de la sangre, son gastos energéticos que uno nunca los ha puesto, uno nunca los ha considerado, pero es un gasto energético muy básico. Por otro lado tenemos la tasa metabólica, la línea negra, que es la tasa metabólica máxima, ¿no? Y esta está comprendida justamente cuando hacemos alguna actividad, cuando corremos o cuando estamos en exigencia deportiva, en exigencia de ejercicio, ¿no? El gasto de energía es muchísimo mayor. Entonces ustedes ven que la curva roja está abajo y la curva negra está arriba. Y abajo, en la gráfica de abajo, vemos justamente en la parte inferior que dice temperatura, ¿no? Temperatura, que de izquierda a derecha el color va cambiando de celeste a rojo, ¿no? Quiere decir que de izquierda tenemos la temperatura menor y a medida que va hacia la derecha la temperatura aumenta, ¿sí? Aumenta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la temperatura va aumentando, o sea, vamos de izquierda a derecha, vemos que la tasa metabólica basal, o sea, la línea roja, va también, a medida que la temperatura avanza hacia la derecha, va subiendo, y lo mismo sucede con la línea negra, ¿no? Que a medida que la temperatura avanza de izquierda a derecha, esa tasa metabólica máxima va subiendo. Pero el comportamiento de cada curva es distinta. ¿Y esto por qué es importante saberlo? Porque a medida que la temperatura va aumentando, ahí ustedes pueden ver en la figura de arriba unas flechitas, ¿no? Que a medida que se va acercando a la derecha, esa distancia entre las flechas es mayor, pero a medida que la temperatura se pega muy a la derecha, esa distancia es menor. Ahora, ¿qué significa esta distancia, esta flecha, ¿no? Ahí dice aerobic scope. ¿Esto qué significa? Significa, en español, se le llama como alcance aeróbico. Esto, en otras palabras, significa, traducido, ya digerido, ¿no? Significa el suficiente oxígeno que un cuerpo necesita para que realice procesos aeróbicos, ¿no? Y no anaeróbico. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes han hecho deporte, han jugado alguna vez fútbol, ¿no? Ustedes están en condición deportiva, pero ustedes llega un momento que tanto juegan, que viene el famoso calambre, ¿no? Y el calambre, ¿por qué se da? El calambre se da porque ya, por mucho más que respiremos, los músculos del cuerpo,
los músculos del cuerpo ya no reciben ese oxígeno necesario para que realice esa actividad aeróbica. Entonces, por mucho más que respiremos, ese músculo ya no capta oxígeno. Y al no captar oxígeno, ya no es un proceso aeróbico, sino es un proceso anaeróbico. Y al ser anaeróbico, genera el famoso ácido láctico, ¿no? Entonces, ese ácido láctico que se genera en nosotros es el famoso calambre que nos da. Entonces, en los animales acuáticos, cuando estamos dentro de un rango de temperatura adecuada, la distancia es más grande, por lo tanto, nuestro alcance aeróbico es mucho mayor. Y eso nos permite realizar funciones biológicas de manera aeróbica. Y funciones biológicas me refiero justamente a una buena alimentación, una buena digestión, una buena asimilación, un buen crecimiento, una buena reproducción. Entonces, ese es el impacto que genera estar dentro de un rango de temperatura adecuado. Si nos vamos mucho al extremo, ya sea por la izquierda, que son temperaturas bajas, o nos vamos mucho a la derecha, que son temperaturas muy altas, entonces ese alcance aeróbico se reduce y por lo tanto nuestra eficiencia en nuestro desarrollo, crecimiento, alimentación, también se disminuye, ¿no? Entonces, por eso la importancia, y esta es la explicación por qué es que estando dentro de una temperatura óptima, el animal crece mucho mejor, se desempeña mucho mejor que otras temperaturas, ¿no? ¿Se entendió esta parte? Si hay alguien que no entendió este concepto, porque es importantísimo manejarlo, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno, asumo que sí. Asumo que sí. Entonces, continuemos. Entendido, profesor. Perfecto. Bien, entonces, como indicaba anteriormente, ¿no? Por ejemplo, acá hay un trabajo que yo realicé con un estudiante, y aquí, por ejemplo, nosotros también contrastamos el crecimiento de la chita, ¿no? Ustedes ya deben de conocer la chita, ¿no? Un pescado fino, de buena piel, buen músculo, muy deliciosa. Y nosotros trabajamos justamente en función a esta pregunta, ¿no? Nos hicimos la pregunta, determinamos cuál es la temperatura óptima de esta especie, ¿no? Y en los resultados nosotros obtuvimos que la temperatura, el rango de temperatura adecuado era de 18.7 grados, ahí ustedes pueden ver en la parte derecha, 18.7 grados más menos 2 grados. ¿Qué quiere decir eso? 2 grados por encima y 2 grados por debajo, ¿no? O sea, quiere decir 18.7, el mínimo era 16.7 y el máximo era 20.7. Entonces, de 16.7 y 20.7. Entonces, por debajo de 16.7, en teoría debe crecer menor, ¿no? Entonces, en la figura de abajo ustedes pueden ver tres curvas, ¿no? Una de color azul, roja y verde, ¿no? Y la azul es la de 14 grados, la verde 17 y la roja de 22 grados. Entonces, estas curvas son justamente de un crecimiento que se hizo una prueba, ¿no? En la izquierda es crecimiento en longitud y en la derecha es crecimiento en peso. Entonces, al ver el cultivo, nos dimos cuenta que, bueno, efectivamente obedecía, ¿no? A este rango de temperatura adecuado, ¿no? Que a 14 grados estaba por debajo de su rango adecuado, ¿no? Porque recuerden que su rango adecuado es en 16.7 hasta 20.7. Entonces, en 14 grados el crecimiento era muy corto, muy lento. 17, que está dentro del rango, tiene un crecimiento esperado, adecuado, y 22, que está fuera del rango, si bien es cierto, crece mucho mejor que en 14, pero no superó el crecimiento de 17, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba fuera del rango. Entonces nos damos cuenta aquí que esta gráfica obedece muy bien este concepto, ¿no? Este concepto de que si nos ubicamos dentro del rango de temperatura adecuada, el desarrollo de la especie es alto. Y esto tiene un impacto a nivel, por ejemplo, si nosotros quisiéramos trabajar en un laboratorio de repente para producción de semilla, de larvas, de cualquier especie, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, sé que esta especie, por ubicarme en esta especie, si yo sé que esta especie requiero estar en un rango entre 17 y 20 grados, ¿no? Entonces,
Si yo sé que la temperatura del ambiente me provee naturalmente una temperatura de 17, 18 grados, entonces no voy a hacer el uso de calentadores, ¿no? O sea, entonces el uso de calentadores no es necesario porque estoy dentro de un rango de temperatura adecuada para la especie. Pero si yo tengo la idea de que si le incremento la temperatura por encima de 20, 21 para que crezca más rápido y me hago la idea de que si le pongo 22 va a crecer más rápido, entonces tengo dos problemas. Uno, en que voy a querer calentar el agua porque el agua me provee naturalmente 18 grados. Uno, que voy a calentar el agua y ese calentamiento de agua va a ser un gasto en compra de equipos y en un gasto de energía eléctrica innecesario, ¿no? Y número dos es que la especie no va a crecer de manera adecuada porque estoy saliéndome fuera del rango. Entonces, este conocimiento tan simple hay que tenerlo en cuenta cuando incluso queremos aplicarlo dentro de una estrategia de cultivo, ¿no? Ya no compraría calentadores porque no es necesario, porque sé que la especie no obedece bien a esa temperatura, no gasto compra de equipo, no gasto consumo de energía eléctrica mensual y sé que la especie me va a crecer bien si la dejo a la temperatura ambiente porque se desempeña bien en este rango de temperatura. Entonces, por eso es importante conocer justamente estos detalles biológicos para poder aplicarlo dentro de un sistema de cultivo experimental o productivo, ¿no? ¿No? Justamente esta curva que acá les enseñé, este modelo que es un modelo teórico, lo determinamos justamente para especies marinas, dentro de ellas el lenguado, ¿no? Que obedece justamente a este concepto, ¿no? Y por ahí recordarán ustedes que yo les decía que el lenguado, cuando lo sometimos a temperaturas de 12 grados hasta 28 grados, el animal, a medida que la temperatura incrementa, y ustedes pueden ver en la gráfica superior izquierda, a medida que la temperatura aumenta, su consumo de oxígeno, su exigencia en oxígeno es mayor, ¿no? Sin embargo, a 28 grados, justamente las gráficas me muestran una mayor variación del dato, y esto quiere decir que justamente a la temperatura de 28 grados el animal moría. O sea, era su temperatura máxima letal. El animal no soportaba, literalmente moría, ¿no? Entonces, eso nos llevó a hacer justamente el estudio un poco más a fondo y determinamos esta curva teórica en la gráfica de la derecha, ¿no? Donde ahí ustedes pueden ver en la gráfica azul y roja el metabolismo basal, el metabolismo máximo, donde coincidimos que el lenguado tiene una temperatura óptima de 18.8 grados, ¿no? O sea, es una temperatura adecuada, ¿no? Entonces, es una especie, obviamente, de aguas frías, templadas, ¿no? Que se desenvuelve bien bajo esas temperaturas, ¿no? Y conocer justamente esto de laboratorio nos permite extrapolarnos a conocer en dónde pongo mi especie que quiero cultivar, ¿no? Entonces, ahí de manera muy general tenemos justamente un mapa térmico de las aguas de la costa peruana y vemos justamente, pues, ¿no? Por ejemplo en la zona que está más pegada al Callao, ¿no? Que ahí tiene aguas de entre 14 y 13 grados, ¿no? 14 y 13 grados. Uy, perdón, un segundo. Se me apaga la batería. Ya, sí. Listo. Ya. Uy. Entonces, a ver, un momento. Ya puedes estar aquí. No, perdón, es propiedad privada. Lo siento, no tiene. Un favor, un par de minutos. Lamentablemente se me apagó la computadora. Estoy reiniciándolo un segundo, por favor. Disculpen la molestia.
Ok, listo. Disculpen si se me apagó la computadora. Ok, entonces continuamos. Justamente en el mapa de Perú, que aquí vemos que en la zona del Callao, la temperatura son uno de los puntos, los picos más bajos, ¿no? 13, 14 grados, ¿no? Y que un poco más para el norte, ¿no? Y más pegado a la costa, la temperatura aproximadamente bordea los 16 grados, ¿no? Y saliéndonos un poco más de la costa, en el norte, ya tenemos pues justamente temperaturas bordeando los 17, 18 grados, ¿no? Ya para el sur tenemos ahí algunas franjas de temperatura más cercanas a los 17, 16 grados, ¿no? Entonces, esto nos permite justamente nosotros mapear un poco y saber qué especie podemos estar manejando dentro de estas zonas, ya sea en el sur o en el norte, ¿no? Es por eso que se caracterizan mucho que en el norte se cultivan langostinos y concha de abanico, puesto que son especies de agua más cálidas, ¿no? Langostinos mucho más que incluso la concha de abanico, porque el langostino se puede cultivar hasta 28 o 30 grados, la concha de abanico un poco menor, pero igual está en una zona cálida. En cambio, el lenguado, como hemos visto, es una especie que así como el turbot, especies de agua más frías, ¿no? 16, 17 grados, ¿no? Que se adapta muy bien, ¿no? Y el erizo también, ¿no? El erizo también que está dentro de un rango de temperatura bordeando los 17 grados más menos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos identificar qué zona nos conviene implementar o instalar un sistema de cultivo o también pensando en el repoblamiento, si es que se diera el caso, dentro del concepto de manejo ecológico o de biodiversidad, ¿no? Bien, entonces, eso es con respecto a la temperatura, ¿no? Espero que les haya quedado un poco más claro cómo es que funciona un poco el tema de la temperatura en la especie que se está cultivando, en la especie que se está manejando, ¿no? Este concepto se aplica para todo animal acuático, no solamente para peces o moluscos o crustáceos, sino para todo animal acuático, erizo y también algas, ¿no? Esto repercute en todos los animales acuáticos. Considerar también que cuando se habla de temperatura, no quiere decir que porque si es que el animal no está siendo cultivado dentro de un rango de temperatura adecuado, no quiere decir que el animal vaya a morir, sino que como ustedes han visto, solamente para recapitular, como ustedes han visto, no quiere decir que si estamos fuera del rango de temperatura, no quiere decir que vaya a morir, sino es que va a tener un efecto inmediato en su alimentación y en su crecimiento, ¿no? Y pensando desde el punto de vista ecológico o desde el punto de vista empresarial, el animal pues debe crecer más rápido para ser cosechado más rápido, ¿no? Y ser distribuido y comercializado, ¿no? Entonces, es por eso importante saber que dónde ubicarnos en temperaturas y no pensar que porque está fuera del rango vaya a morir, ¿no? Sino es más bien que va a tener repercusiones en su desempeño zootécnico, ¿no? Bien, otro de los parámetros importantes es la luz, ¿no? En este caso, pues, en el mar es inevitable la exposición a la luz del sol, ¿no? Y esta luz del sol, pues, tiene un efecto importante sobre la columna de agua, ¿no? Ya sea a nivel marino o ya sea a nivel continental, ¿no? En los ríos, en los lagos, ¿no? Tiene el mismo efecto. ¿Y cuál es ese efecto? Es que la luz es un parámetro físico del agua o sobre el agua, ¿no? Donde permite justamente que esta fuente de energía pueda realizar un metabolismo de las plantas, ¿no? ¿Y por qué es importante considerar esto? Porque las plantas son generadoras de oxígeno de manera natural. Durante el día, cuando hay luz, el sol, ¿no? Genera justamente que las plantas desarrollen este metabolismo, el famoso ciclo de Krebs que se le conoce en los términos de biología, ¿no? Eso genera que su metabolismo se active y que produzca oxígeno y que consuma el CO2 que está en el agua. Sin embargo, en la noche el proceso es a la inversa, porque como ya no hay luz, entonces las plantas, el oxígeno que hay en el ambiente, las plantas, ya sea macroalgas, o plantas acuáticas o microalgas, en el ambiente, las plantas lo que hacen es succionan o consumen el oxígeno, mejor dicho,
consumen el oxígeno y producen CO2. Y este intercambio gaseoso en el día y en la noche tiene un efecto en primer lugar en el oxígeno y en segundo lugar en el CO2 y por consecuencia el CO2 tiene un efecto en el pH. Eso vamos a verlo más adelante, sino es que lo que quiero que vean es que cuál es el impacto que genera justamente la presencia o la ausencia de luz en el agua, ¿no? Tanto a nivel físico como a nivel químico, ¿no? Entonces, la luz, a medida que la luz va penetrando en la columna de agua, esta va perdiendo intensidad, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver que cuando la luz penetra apenas 1 centímetro, pierde aproximadamente un 27% de intensidad. Y a medida que se profundiza 10 centímetros, pierde 45% de intensidad lumínica, ¿no? Y a medida que está bordeando los 10 metros, pierde prácticamente el 82% de intensidad. Esto es siempre y cuando la columna de agua sea completamente transparente, ¿no? Pero sabemos que en el mar, ¿no? Y en otras fuentes de agua, la columna de agua no es transparente necesariamente, ¿no? ¿Y por qué no es transparente? Porque, bueno, hay materia orgánica, hay sólidos suspendidos del fondo, ¿no? El mismo movimiento de las mareas hace que el fondo se levante y el agua no sea transparente, sino tenga un poco de turbidez, ¿no? Entonces, esta pérdida de intensidad de luz es siempre y cuando se considere que la columna de agua sea completamente transparente, ¿no? Entonces, sin embargo, a pesar que la luz se va perdiendo a medida que se profundiza, hay diferentes tipos de luz, ¿no? Hay diferentes tipos de luz. Hay tipos de luz de baja frecuencia, ¿no? Y de mayor intensidad, y tenemos luz de alta frecuencia y de menor intensidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso tiene un efecto importante en diferentes tipos de especies, ¿no? Por ejemplo, las especies como las macrófitas, o sea, como las macroalgas, las algas marinas, aprovechan muchísimo las luces de baja frecuencia y de mayor intensidad, ¿no? Y las cianobacterias, que son un tipo de algas, pero tóxicas, ¿no? Aprovechan muy bien las luces de alta frecuencia y de menor intensidad, ¿no? Ahora, por otro lado, la luz sufre algunos cambios, como yo le decía, ¿no? Y aquí vemos en esta figura, por ejemplo, que la luz antes de penetrar la columna de agua, ¿no? Tiene un pequeño costo de energía, ¿no? Que rebota de la columna de agua. Y este rebote se le conoce como la reflexión, ¿no? La reflexión de la luz. Y esta reflexión genera que el ángulo de penetración de la luz se mueva un poco. Y ese fenómeno se le llama refracción, ¿no? Entonces tenemos la reflexión, que viene a ser un porcentaje de intensidad lumínica que rebota del agua, pero cuando hay contacto de la luz con el agua, hay una pequeña ganancia de calor. Quiere decir que se calienta el agua. Por eso es que ustedes han sentido que cuando le llega la luz del sol a la tina o a una piscina o en la misma playa, la temperatura aumenta, ¿no? Está un poco más caliente, porque justamente la intensidad de luz choca con el agua, una parte rebota y una parte penetra, pero el ángulo cambia. Y ese rebote, ese pequeño contacto que tiene, genera una ganancia de calor. Por eso es que el agua se calienta, ¿no? Entonces, ahí entramos en el sentido de la refracción. Y la refracción, como indicaba, es justamente el cambio de ángulo de la luz que penetra en el agua, ¿no? Ahora, cuando este ángulo, esta luz que penetra, cambia de ángulo, a medida que va profundizándose, va a haber menor presencia de luz en el fondo, ¿no? O sea, se está atenuando. ¿Y por qué se atenúa? Debido justamente a la turbidez del agua. Y como mencionaba anteriormente, la turbidez del agua, ¿a qué se debe? Se debe justamente a los sólidos que están en la columna de agua, a la materia orgánica que se genera por la excreción de los animales que se encuentran en el agua, ¿no? Si es en el mar, pues ahí excreta todo el mundo, excretan peces, excretan conchas, excretan cangrejos, todos excretan ahí. Entonces todo eso genera una
turbidez del agua, ¿no? Uy, no. Ahí va. Entonces, cuando la luz va penetrando, como indicaba anteriormente, la intensidad se va reduciendo y va a llegar un momento en que la luz penetra hasta un punto donde la intensidad de luz llega al 1%. Y cuando llega al 1%, quiere decir que es la zona donde recibe el último rayo de luz, se puede decir, ¿no? De iluminación en la columna de agua. Y ese rayo de luz que recibe justamente en la columna de agua es suficiente para que justamente las algas o las microalgas realicen la fotosíntesis. Y como expliqué al inicio, ¿no? de este capítulo de la luz, es que la fotosíntesis es justamente ese proceso metabólico donde las plantas generan oxígeno en el día, pero en la noche lo consumen, ¿no? Así que en el día, esta zona superior donde aún llega la luz se le conoce como zona eufótica o zona donde se realiza la fotosíntesis, es decir, la generación de oxígeno. Por debajo de esta zona, donde ya no llega la luz, se le conoce como una zona, ya no es eufótica, sino una zona afótica, o sea, donde no hay luz, ¿no? Y no hay fotosíntesis. Y cuando no hay fotosíntesis, repito nuevamente, ya no se produce oxígeno, sino se consume oxígeno. Pero al consumir oxígeno genera CO2, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Ahora, este límite entre la zona de iluminación, es decir, la zona eufótica, y la zona afótica, la zona superior, este límite se le conoce como el punto de compensación, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser el punto de compensación? Viene a ser justamente aquella profundidad donde el agua, donde la columna de agua recibe el 1% de energía lumínica, ¿no? De intensidad lumínica, ¿no? Ahora, esto desde el punto de vista de la ciencia, de la limnología, ¿no? La ciencia que estudia el agua, ¿no? Nos marca justamente estas dos zonas, como lo mencionaba, ¿no? Eufótica y afótica. Sin embargo, para nosotros, desde el punto de vista de cultivo acuícola, ¿no? Esta nos sirve como una herramienta para poder evaluar justamente cómo se encuentra mi calidad de agua. ¿En qué sentido? ¿No? ¿Y cómo se puede medir? Perdón, ¿cómo se puede medir? Se puede medir gracias a un disco llamado disco de Secchi, ¿no? O disco de Secchi, como dicen otros. Y un disco de Secchi viene a ser prácticamente, ustedes pueden ver la figura, ¿no? Es como una especie de un plato, ¿no? Que tiene color blanco y negro y está marcado cada cierta distancia, ¿no? Hay algunos que están marcados con cada 10 centímetros, cada 30 centímetros, ¿no? Y lo que sucede es que cuando uno va metiendo el disco de Secchi, va metiendo, y lo que hace es registrar hasta qué profundidad el disco se observa, ¿no? De repente puedes profundizarlo 30 centímetros, 40, y lo sigues viendo, hasta que llega un punto en que ya lo pierdes el rastro. Justo ese momento donde uno pierde el rastro, es donde uno mide la transparencia, ¿no? Con el disco de Secchi. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo relaciono justamente esta transparencia que se mide en profundidad con el punto de compensación? O sea, quiere decir, ¿cómo yo puedo, gracias al disco de Secchi, yo puedo determinar el punto de compensación? O sea, esa zona donde me llega el 1% de intensidad lumínica. Entonces, si yo profundizo el disco de Secchi una cierta distancia, esa profundidad la multiplico por 4 y con eso determino cuánto es mi punto de compensación. Acá vamos a dar un ejemplo para que se entienda mejor, ¿no? Aquí, por ejemplo, se tiene un disco de Secchi en una columna de agua, ¿no? Y este estanque, por ejemplo, tiene una profundidad de 1,5 metros, ¿no? La profundidad de este estanque es de 1,5 metros, ¿no? Ahí ustedes pueden ver que el agua está turbia, ¿no? Hay turbidez debido a las microalgas y a los sólidos que se generan en esa zona, pero uno cuando mide la transparencia con el disco de Secchi, el dato nos registra que hasta 30 centímetros se puede ver el disco de Secchi. Quiere decir que esa es la profundidad que me marca el disco de Secchi, la transparencia. 30 centímetros
transformado en metros es 0.3 metros. Y la fórmula me dice que para yo hallar el punto de compensación, necesito multiplicar la transparencia por 4. Es decir, 0.3 metros, que es equivalente a 30 centímetros, multiplicado por 4 me da 1.20, 1.2 metros. Pero ojo, el tanque es de 1.5 metros, ¿no? El tanque es de 1.5 metros y el punto de compensación es de 1.2 metros. Entonces, esto es algo así, ¿no? Yo tengo un tanque de 1,5 metros y el disco de Secchi me marca 30 centímetros y con la fórmula del punto de compensación yo he determinado que 1,20 m es ese punto de compensación. Quiere decir que tengo 30 centímetros donde la luz no llega. O sea, hay 1,20 m, si bien es cierto, la transparencia del disco me marca 30 centímetros, pero eso quiere decir que hasta 120 centímetros la luz llega, ¿no? La luz llega. Y la luz llega hasta 1.20 centímetros y se genera oxígeno en esa columna de agua. Los últimos 30 centímetros es una zona donde no se genera oxígeno en el agua. Ahora, ¿qué pasa? ¿No? Si nosotros tenemos peces, obviamente los peces están justamente colocados en la columna de agua. Ellos no van a tener problemas. Pero si tenemos, por ejemplo, en este caso, langostinos, cangrejos, camarones, que son especies que están en el fondo, ¿no? En los detritos. Podemos tener de repente conchas, podemos tener de repente choros, que están en el fondo, que no se mueven, ¿no? Y es más, si se quisieran mover estas especies, el subir ya implica un gasto de energía, ¿no? Y ese gasto de energía se ve reflejado justamente en la pérdida o en el retraso en la ganancia de masa muscular, o sea, en el crecimiento, ¿no? Sin embargo, a pesar que en esta zona inferior al punto de compensación, como indicaba, no hay oxígeno. Pero ¿por qué aún respiran en este ejemplo los camarones? Es porque la distancia es tan pequeña en este caso, ¿no? Es tan pequeño, 30 centímetros, que el oxígeno que se ha generado en la parte superior, ¿no? Es decir, en la zona superior hay oxígeno. Ese oxígeno se difunde, porque el oxígeno es un gas que está disuelto en el agua, ese oxígeno se difunde en la parte inferior, ¿no? Y por lo tanto, esa zona que en teoría no debería contener oxígeno, sí contiene oxígeno, porque ese oxígeno generado en la parte superior se difunde hacia abajo lo suficiente como para que los pequeños, en este caso langostinos, puedan respirar, ¿no? Pero sin embargo, si la profundidad fuera muchísimo más alta, ¿no? Este efecto se da porque la profundidad es corta, pero si la profundidad fuera muchísimo más alta, muchísimo, o sea, 50 centímetros, 1 metro, entonces ya esa difusión no alcanza para toda la columna restante y por lo tanto ahí sí tendríamos animales muertos, ¿no? Y repito, este enfoque es pensado desde el punto de vista de peces y crustáceos, pero sin embargo, desde el punto de vista de erizos, de choros, de conchas que están en el fondo y que no reciben justamente esta iluminación y por lo tanto el oxígeno en la zona, en la columna de agua, esta puede llegar a ser perjudicial para animales que vamos a mantener ahí, ¿no? No sé a quién se le escucha el audio, si fuera tan amable de ponerle este silencio. Sí. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Profe, lo que usted está explicando es al respecto de un cultivo en una tina o está explicando en el mar, porque si es en el mar, he visto que hay, digamos, especies que están a más, digamos, a más metros de profundidad. Claro. Igual sobre, por ejemplo, el otro día he ido a mi chacra y en mi chacra hay un pozo donde que hay tilapias, hay camarones, y ahí he visto que el pozo tiene más de 3 metros de profundidad y salen sí para arriba ¿Ya? ahí a comer, pero de ahí nuevamente bajan y están en actividad, pues, ¿no? No sucede que se mueren, ¿no? Entonces por eso me causa un poco Claro, raro lo que claro. estoy explicando, ¿no? Que 1,5 metros se mueren. Entonces, eso sería Claro. al respecto de un cultivo, digamos, en una
una tina, ¿no? Un donde que pueda No, ser... puede ser en un estanque. Le explico. Buena pregunta. Puede ser en un estanque. En este ejemplo, suponiendo que la profundidad del estanque es de 1,5 metros, ¿no? Y cuando se hace la medición con el disco de Secchi, me registra una profundidad de 30 centímetros. Entonces yo multiplicando por 4 obtengo que la intensidad de luz, ¿no?, llega hasta 1,20 metros, ¿ya? Entonces tengo 1,20 metros donde la luz llega y por lo tanto el oxígeno se genera. Y me quedan 30 centímetros, porque el tanque es de 1,50 metros, donde el oxígeno no llega. Ahora, ¿qué pasa? Como yo decía, ¿no? En este caso, los peces, la ventaja de los peces es que los peces tienen una vejiga natatoria, ¿no? Ustedes sabrán que tienen como una bolsa llamada vejiga natatoria, ¿no? Y esta vejiga natatoria lo que hace es como un globo, se infla, se desinfla. Entonces los peces no son tontos, ¿no? Los peces saben que en la zona inferior no hay oxígeno, los peces lo que hacen es simplemente inflan esa vejiga, y al inflar esa vejiga natatoria, el pez flota más pegado a la superficie, que obviamente es donde hay oxígeno, ¿no? Y como ustedes pueden ver ahí, mientras más está en la superficie, hay más luz y por lo tanto siempre hay más oxígeno. Pero ¿qué pasa si tuviéramos animales que no tienen la vejiga? Como los camarones, como, por ejemplo, los choros, como fueran, por ejemplo, en el caso de erizos, que estuvieran en el fondo, ¿no? Los camarones pueden subir rápidamente porque tienen patas y pueden recorrer, ¿no? Pero gastan energía. Pero sin embargo, si tuviéramos unos choros o unos crustáceos o un cangrejo, de repente le cuesta mucho más, ¿no? Y por lo tanto pueden ser afectados más rápido. Ahora, volviendo al tema de tu caso, en tu caso tú me dices que tienes un tanque de 3 metros, ¿no? Pues un tanque de 3 metros. Pero como te repito, si el tanque fuera más profundo, ¿no? En la zona inferior, en la zona más baja de ese tanque, sí por sí vas a tener una zona donde no hay oxígeno. O sea, eso te lo garantizo a ojos cerrados. Ahora, ¿qué pasa? Que en esa zona de abajo, que no hay oxígeno, se está formando no solamente CO2, sino también se está formando gases de metano y gases de sulfuro. Entonces, como nadie está removiendo ese fondo, esos gases están ahí abajo. Y los peces, como te repetí hace rato, los peces, por su capacidad de la vejiga natatoria, van a estar siempre en superficie donde el oxígeno está disponible. Pero si viene alguien y de repente mueve el fondo, ¿no?, va a comenzar a levantar un poquito esos gases de metano, esos gases de sulfuro, y vas a encontrar seguramente agua un poco, la parte del fondo un poco negra, ¿no?, porque ya son materia orgánica que se está descomponiendo. Entonces, mientras nadie remueva ese fondo y mientras tengas agua verde, porque me imagino que tu agua está medio verde, ¿no? Asumo que tu agua está medio verde, entonces vas a tener oxígeno en el día y los peces van a estar siempre en la superficie, lo más cercano a la superficie para captar ese oxígeno, ¿no? Porque como te decía, el pez tampoco no es tonto, ¿no? No se va a ubicar abajo, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta o tienes otra inquietud. Gracias por la explicación, profe. Bueno, ya desconocía como usted dice que ya no hay oxígeno abajo, pero como usted dice, sí cumplen esa función los peces, ¿no? Suben rápidamente a oxigenarse y de ahí ya pues, corren por abajo para Claro, como te decía, ¿no? Aquí, por ejemplo, teóricamente en la parte inferior no debe haber oxígeno, ¿no? Entonces, en este ejemplo, ¿no?, en la parte inferior no debería haber oxígeno, pero ¿por qué aún no mueren, en este caso, los camarones, ¿no? Es porque ese oxígeno que se ha generado arriba se va distribuyendo hacia abajo, ¿no? Tal vez 30 centímetros, tal vez 40, eso va a depender de cuánto oxígeno hay en la parte superficial. Pero ya mientras más profundidad tenga tu tanque, es casi garantizado que al fondo no hay oxígeno. Entonces, ¿cuál es la mejor manera para ti? ¿Cuál es la mejor manera de saber si tienes si tu tanque tiene suficiente oxígeno? Eso no lo digo yo
que va a ser 1,20 m, ¿no? Eso te lo va a decir tu disco de CX. Si nosotros medimos con este disco y de repente tu tanque tenga una profundidad, vamos a asumir, de 50 centímetros, si yo multiplico 50 centímetros por 4, voy a tener 2 metros de tanque donde hay luz. Entonces, mientras más profundo sea tu disco de CX, quiere decir que más profundo también llega la luz y por lo tanto tienes más oxígeno en el tanque en este caso, ¿no? Entonces, esto te lo va a decir el disco SX, ¿no? La profundidad. Todo va a depender de cuánta profundidad te determine tu disco de SX. Yo para la práctica ya estoy pidiendo como prestado el disco de SX para hacer justamente este ejercicio. No sé si ustedes tendrán, pero yo estoy haciendo un trámite para conseguir prestado este disco de SX para hacer esta práctica, ¿no? Y medir justamente el punto de compensación y saber un poco esto, cómo está el oxígeno disponible en la zona, ¿no? ¿Ya? Entonces, si no hay otra consulta, gracias por tu consulta, la verdad que gracias porque es un caso real lo que me indicas, ¿no? Bien, si no hay otra consulta, entonces otro de los parámetros que está ligado justamente, que está ligado al tema esto de la intensidad de luz, es justamente la turbidez, ¿no? Y la turbidez, hace rato indicaba que el disco de Secchi lo usábamos, pero para medir la transparencia, ¿no? Pero para medir qué tan turbia está el agua, ¿no? Qué tan turbia está el agua. No se usa el disco de Secchi, sino se usa un equipo que se llama turbidímetro, ¿no? Un equipo que se llama turbidímetro. Y justamente me indica qué tan turbia está el agua. Profesor, señor Washington, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Señor Washington, ¿puede apagar su micrófono? No. Pueden llamar al señor Washington para que apague el micrófono. Sí. Ay, ok, ya justo. Ok, perfecto. Perfecto, ya está apagado. Ya bien, continúo con este. Estamos yendo lento con el tema de los parámetros porque, como indicaba cuando estábamos allá, es un capítulo que hay que verlo lento y verlo desde todos los puntos, ¿sí? Este capítulo de calidad de agua seguramente lo vamos a ver entre 2 o 3 clases, así es que no hay mucha prisa. Lo importante es ver todos los parámetros para poder analizarlo justamente bien. Entonces, indicábamos que otro de los parámetros importantes es la turbidez, ¿no? ¿Y por qué la turbidez es importante, ¿no? Porque tiene un efecto directo con los animales que están bueno, ya sean animales acuáticos o marinos o de agua dulce, ¿no? Pero tiene un impacto muy, muy directo por ejemplo, con animales filtradores. Por ejemplo, con el caso de las conchas de abanico, con los choros, ¿no? Animales filtradores tienen un impacto directo, ¿no? Porque estos animales tienen una característica evolutiva distinta a la de otros animales acuáticos, ¿no? Y es que, por ejemplo, un pez tiene un sistema respiratorio y un sistema digestivo, ¿no? O sea, por donde come. Pero en cambio en los animales filtradores, como las conchas, por ejemplo, son animales tan primitivos que cuando respiran, a la vez comen, ¿no? Las conchas, ustedes saben que tienen pues sus branquias, ¿no? Y la concha lo que hace es justamente el agua lo hace pasar por los sifones, ¿no? Justamente por la charnela de la concha, por ese ángulo, esa bisagra, por así decirlo, de la concha, queda un espacio y ahí el agua entra y ahí se encuentran unos sifones, ¿no? Y el agua entra por un punto donde llega justamente a las branquias y ahí las branquias hacen dos funciones, ¿no?
Una, la de retener partículas, ya sean microalgas, ya sean sólidos, detritos, ¿no? Pero en especial microalgas, que luego las usa para ingerir, o sea, para comer, pero las branquias también las usa para respirar. Entonces, ¿qué pasa cuando el ambiente es muy cargado, el ambiente tiene mucha turbidez? Las conchas, por ejemplo, lo que hacen es, se saturan, ¿no? Entonces lo que hace es cierra la valva y no quiere filtrar, ¿no? En cambio, cuando el ambiente no tiene mucha turbidez, por más que sea microalga, que es lo que come, cuando no hay mucha turbidez, cuando la turbidez, la concentración de materia que está en el ambiente es adecuado, la concha literalmente abre la valva, ¿no? Abre la valva y comienza a filtrar todo lo que encuentra, ¿no? Y a la vez que filtra, respira. Por eso que les indicaba que justamente la turbidez es un parámetro importante para ciertas especies, en este caso para los filtradores como la concha de abanico, ¿no? Y lo mismo también sucede en parte con los choros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí tenemos justamente, como les indicaba, se hace la medición de la turbidez con un turbidímetro, ¿no? Y ¿qué sucede aquí? Que en la figura ustedes pueden ver dos gráficos, dos figuras, una en la parte superior y una en la parte inferior. Básicamente en la parte superior lo que se hace es tener un estándar para medir la turbidez, ¿no? Que es una formacina, ¿no? Que es una especie de partícula que demora bastante en sedimentar, en caerse, ¿no? En decantarse. Entonces, con esta formacina, lo que se hace justamente es tener una escala de qué tan turbia puede estar nuestra agua, ¿no? Y aquí vemos justamente las escalas, ¿no? Que van de derecha a izquierda, van 10, 20, 50, 100 y así hasta 4000. Ahora, las unidades de medición, ¿no? Son en NTU. ¿Qué significa NTU? Son unidades de turbidez nefelométricas, ¿no? Así como la temperatura está en grados Celsius y el oxígeno en miligramos por litro, la turbidez está en NTU, ¿no? Unidades de turbidez nefelométricas, ¿no? Entonces nosotros desde el punto de vista de ecosistema marino, acuático en general, ¿no? Lo que nos importa es saber qué es lo que genera esa turbidez. Entonces lo que genera la turbidez son sólidos en suspensión y el famoso fitoplancton marino, ¿no? Y esto justamente tiene un impacto en los animales. Normalmente para nosotros, dependiendo de las especies, por ejemplo, si hablamos de peces marinos, animales marinos, tratamos de manejar una turbidez muy cercana a los 20 NTU, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, en el tema de las truchas, hablamos de 10 NTU. Ya ustedes pueden ver lo transparente que tiene que ser el agua. Si hablamos de peces amazónicos, ¿no? Estamos hablando entre 100 hasta 200 NTU, ¿no? Hasta 500 incluso. Si estamos hablando del tema de la tilapia, como decía aquí uno de los participantes, también la tilapia aguanta aguas turbias, ¿no? De 400 NTU. Si hablamos en el tema, por ejemplo, de conchas de abanico, ¿no? Animales filtradores, en la experiencia que yo he tenido, más o menos trabajar entre 100 y 50 NTU es bastante bueno, ¿no? Es bastante bueno, porque tiene un impacto directo en las branquias, ¿no? También he trabajado, por ejemplo, por encima de los 200, 300 NTU, y he notado completamente que la concha de abanico cierra las valvas. Entonces, de acuerdo justamente a la escala que tenemos acá, es que nosotros vamos a identificar cuáles son los rangos, cuál es el rango máximo tolerable para la especie que queremos tener en concesión, en cultivo, ¿no? En función a su turbidez. Eso también es importante manejarla, ¿no? Porque hay playas donde siempre es turbia, por ejemplo en el Callao donde yo trabajo, durante la época de verano, el agua es muy cargada, y eso que genera también el impacto que tiene muy cargada de sólidos, de fondo, de materia orgánica, y eso genera que cuando nosotros queremos filtrar agua, queremos bombear agua a nuestro laboratorio, debemos usar 4 filtros en simultáneo y tenemos que hacer limpieza de estos filtros con mayor periodicidad, ¿no? O sea, a la semana al menos 2 veces limpiar el filtro. Sin embargo, en invierno
En invierno nuestra agua es mucho más transparente, mucho más clara, incluso podemos ver el fondo del muelle, ¿no? Que más o menos bordea los 6, 8 metros, se puede ver el fondo literalmente, ¿no? Y por lo tanto, nuestra captación de agua es mucho más limpia, ¿no? Mucho más tranquila y el filtro no requiere mucho lavado. Ahora, como parte del uso mismo del agua, cuando queremos usar el agua para hacer justamente los experimentos o los cultivos, porque hemos cultivado de todos, desde peces, moluscos, crustáceos, entonces, en invierno, por ejemplo, el agua puede tranquilamente entrar a nuestros tanques directo del bombeo, pero cuando es verano, el agua no entra directo al tanque de cultivo, sino lo que entra a un tanque reservorio, y en ese tanque de reservorio tenemos que dejarlo reposar 24 horas, si no mejor 48 horas, para recién poder utilizarla. Entonces, conocer justamente estos detallitos nos ayuda a tomar mejores decisiones para el uso de nuestra agua para los animales que estamos cultivando, ¿ya? Así que les doy los alcances para que vayan teniéndolo en cuenta en el momento de que ustedes tengan justamente una instalación, ¿no? Ya sea de un hatchery, ya sea de un cultivo a escala menor, ¿no? Así que son las recomendaciones que les estoy alcanzando. Tengo entendido que el curso es hasta las 7:30, ¿no? Quedan 12 minutos, así que voy a terminar a las 7:30 para no alargarme mucho más. A ver. Ok. Otro de los parámetros que también son, bueno, que es importante, ¿no? Que es importante, pero que no se toma también en cuenta es la salinidad, ¿no? Y la salinidad, pues, juega un rol a nivel interno de la especie, ¿no? Porque el animal trata de compensar las sales que tiene en el cuerpo versus las sales que hay en el ambiente externo, que es el ambiente acuático, ¿no? Ya sea marino, o ya sea dulce acuícola, o ya sea una zona que es intermedia, ¿no? Que es una zona salobre, ¿no? Entonces, de acuerdo a la cantidad de sales que tiene el agua, se denomina, ¿no? Como agua salada, cuando tenemos mayores a 30 partes por mil de salinidad, ¿no? El mar peruano es más o menos 35 partes por mil, ¿no? 34.9 más o menos es en realidad, pero se bordea 35 partes por mil, ¿no? Un agua salobre es aquella que estamos hablando de una salinidad entre 0.5 hasta 30 partes por mil. Un agua oligoalina, ¿no? Es un agua donde tenemos 0.1 a 0.5 partes por mil. Y agua dulce donde tenemos 0 salinidad, ¿no? Entonces, de acuerdo a su concentración, es que se tiene diferentes grados o escalas, ¿no? Ahora, pero estas escalas también va a definir el tipo de cultivo que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, las aguas salobres, ¿no? Es ideal para cultivar, por ejemplo, algunos langostinos, ¿no? El agua oligoalina, por ejemplo, hay otros países que cultivan crustáceos de manera salinizando el agua de manera artificial, ¿no? Para vender, justamente, ¿no? Y bueno, y el agua dulce, pues las especies más conocidas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el detalle con el tema del agua de mar? Mucha gente piensa, y seguramente acá hay algunos universitarios, ¿no? Seguramente sí, que a veces agregando sal al agua ya tenemos agua salada, ¿no? Y en realidad no lo es así. El agua es salada no porque tenga sal, ¿no? Y la sal común es cloruro de sodio, ¿no? NaCl, ¿no? Cloruro de sodio. Lo que sí es cierto es que el agua tiene la sal común, ¿no? Por así decirlo, el cloruro de sodio, pero esta representa un mayor porcentaje frente a otras sales. ¿Y cuáles son esas otras sales? Tenemos sales de calcio, de magnesio, de potasio, ¿no? Sales de sulfato, ¿no? Son otras sales que están, pero están en menor proporción, ¿no? Entonces, aquí vemos un cuadro donde tenemos justamente el de la derecha que dice agua de mar, ¿no? Sea water, ¿no? Donde nos dice, ¿no? Que justamente el 96.5%, o sea, de un litro o de un kilo de agua, 965 gramos
es agua y el 3.5% o 35 gramos es sal. Pero de esos 35 gramos de sal, 55% es cloruro y el 30.6% es sodio, el famoso cloruro de sodio o la sal común que conocemos. Sin embargo, tenemos 7.7% de sulfatos, tenemos 1.2% de calcio, 1.1% que representa potasio y 3.7% que representa magnesio y un 0.7% que representa otro tipo de sales en menores concentraciones. Entonces ustedes pueden ver acá que la sal, que el agua de mar no solamente es cloruro de sodio, sino son un conjunto de sales, ¿no? ¿Y por qué es importante saber eso? ¿Por qué? Porque el agua de mar, ¿no? El agua de mar ya tiene esas, como ustedes pueden ver, ¿no? Esos porcentajes, ¿no? Y esos porcentajes se ven reflejados en concentraciones, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que entre las sales, ¿no? Entre el calcio, el magnesio, el potasio, el sodio, el bicarbonato, el cloruro y sulfato, entre estas sales ya hay una proporción establecida. Quiere decir que si yo hago una relación entre el sodio y el potasio, si yo divido la concentración que tiene, voy a tener un valor aproximadamente de 28, ¿no? Yo tengo acá en el cuadro, tengo sodio 10.500 y tengo un potasio que representa 370 miligramos por litro y el sodio 10.500 miligramos por litro. Si uno divide esto, tiene un valor aproximado de 28, ¿no? Si alguien puede de repente corroborar esa parte, ¿no? Pero si, y caso contrario, si nosotros tenemos una proporción entre el calcio, el magnesio y el potasio, la proporción que tiene estas sales es de 1:3:1, ¿no? Entonces, quiere decir que si agarramos calcio con potasio, ¿no? Calcio con potasio, el calcio tiene 400 y el potasio tiene 370. Prácticamente es igual, ¿no? Es de 1:1. Ustedes pueden ver ahí abajo, ¿no? Calcio, magnesio y potasio es 1:3, es equivalente, ¿no? Es equivalente de 1:3:1, ¿no? Si verificamos el calcio con el magnesio es de 1:3. Quiere decir que si yo tengo de calcio 400, el magnesio debe ser alrededor de 1.200. En este caso es 1.350. Entonces, más aproximadamente de 1:3. Entonces, si estas proporciones se mantienen en el agua de mar, o si uno quiere artificialmente, ojo, repito, artificialmente quiere generar su agua de mar, si uno mantiene estas proporciones va a tener muy cercanamente agua de mar de manera artificial, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque estas concentraciones juegan un papel importantísimo en el intercambio de sales, de nuestros animales que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el ejemplo típico que se ven en todos los libros, es en el tema de los peces, ¿no? Tenemos un pez de agua dulce, el de la izquierda, y un pez de agua marina, el de la derecha, ¿no? Un pez de agua dulce, como sabemos, en el agua dulce la salinidad es 0, ¿no? Quiere decir que en el ambiente externo la concentración de sales es muy baja, ¿no? Ahí, por ejemplo, indica que tenemos que el ambiente externo es menor a 5 miliosmoles por kilogramos. Entonces, el ambiente salado es prácticamente nulo en el agua, en la parte externa. Sin embargo, si uno le saca una muestra de sales a la sangre del animal, ¿no? En los fluidos corporales, tenemos que es equivalente a 300 miliosmol. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo interno, el organismo internamente, tiene 300 miliosmoles frente al ambiente externo, que es el agua, 5 miliosmoles. Entonces, el ambiente externo es baja salinidad. Ahora, ¿qué consecuencias tiene de que el animal tenga más salinidad internamente que el agua? Es que justamente pierden sales y sales por la entrada de agua, ¿no? Entonces, el animal lo que hace es captura esas sales, pierde las sales en la entrada de agua, pero las captura. Pero ¿de dónde consume las sales? Del alimento que ingiere, ya sea si uno le da una dieta balanceada, o ya sea si captura una pequeña presa, pero esa pequeña
presa tiene sales que el animal va a recuperar debido a las pérdidas por el agua que consume el animal. Hay un balance interno a través del riñón glomerular, o sea, el riñón es quien se encarga justamente de regular estas sales de ganancias y pérdidas que el animal va generando durante el día, ¿no? Otra consecuencia es que genera una orina muy diluida y produce en grandes cantidades. Quiere decir que el animal produce gran cantidad de orina, grandes cantidades de orinas, pero esa orina no es muy concentrada, es más diluida, ¿no? Y las sales que son, justamente como indicaba, las sales que son eliminadas son reemplazadas por la dieta. O sea, quiere decir que las sales que el animal va perdiendo las recupera cuando consume un alimento, ya sea, como le decía, una dieta que uno le da, un alimento balanceado, o ya sea de lo que captura como presa, ¿no? Sin embargo, en el agua marina, la cosa es al revés. El animal tiene un fluido corporal de 400 miliosmoles, pero del ambiente externo, el ambiente marino, es de 1000 miliosmoles, justamente porque es un ambiente salado, ¿no? La concentración de sales en el ambiente es muchísimo mayor que en el cuerpo. Y esto genera justamente un desbalance, ¿no? La osmolaridad, o sea, la concentración de sales interna es inferior a la del medio. Eso es lo que hemos visto. La pérdida de agua, acá el animal ya no gana sales por agua, sino que hay una pérdida de agua a través de la piel y de las branquias. Hay una entrada excesiva de sales por difusión. ¿Qué quiere decir esto? Que el animal toma agua, bebe agua, ¿no? Y las pierde a través justamente de las branquias, por la difusión. Entonces, justamente abajo, el pez bebe agua y absorbe agua por el tubo digestivo. Acá hay un dato interesante, ¿no? En el caso anterior de los animales de agua dulce, ellos reemplazan o ganan sales a través de la dieta, pero en cambio los animales marinos, ellos ganan las sales a través del consumo de agua. ¿Y quién es el primero que absorbe o quién es el primero que filtra? Justamente es a nivel del tubo digestivo, pero específicamente es a nivel del esófago, ¿no? Y una vez que pasa esa primera filtración que se da en el esófago, luego, como ha sido filtrada la cantidad de sales del agua, ¿no? Esa agua un poco menos concentrada ya llega al intestino. Y aquel exceso de sales que se han generado, que ha quedado, ¿no? Se excreta a través de las branquias. Entonces ustedes pueden ver aquí que el agua, los animales marinos consumen agua, pero los peces de agua dulce no las consumen, o sea, no consumen las sales a través del agua. Entonces, ahí siempre llego justamente siempre se me hace como recuerdo, esta canción de los villancicos, ¿no? Pero miran cómo beben los peces en el río, ¿no? Y en realidad, pues los peces del río son los peces de agua dulce, pero no, acá estamos dándonos cuenta que quien bebe agua no es el pez de río, sino es el pez de agua marina. El pez marino es quien bebe agua en realidad. Entonces, ese villancico hay que cambiarle un poquito la letra al momento de cantarla. Bueno, el siguiente parámetro importante. El siguiente parámetro es el oxígeno, ¿no? El oxígeno. Sin embargo, ya son las 7:30, son 7:30, y según la indicación que me dieron es hasta las 7:30, ¿no? Entonces, el parámetro de oxígeno lo vamos a dejar para la siguiente clase, para verlo un poco más a detalle, porque son bastante información con respecto al oxígeno, y también ya bastante información con lo que han recibido hoy día, ¿no? Y para no saturarlos, ¿no? No sé si tienen algunas preguntas, hay algunas sugerencias. Los escucho. Profesor, si me... Profe, quería una preguntita. Sí, dígame, ¿Puedo? dígame. Claro, dígame. Sí, Una puede consulta. preguntar. Acá en Marcona nosotros trabajamos con brazadas. Los erizos que se encuentran a la profundidad, 8 brazadas, 9 brazadas, mayormente se encuentra flaco. Que los erizos que están más a la orilla,
mayormente se encuentran gordos. ¿A qué se debe, profesor, específicamente? Sí, bueno, cuando estuve por allá, indicaba que ahí hay que hacer estudios, ¿no? Hay que hacer estudios de, en primer lugar, de lo que el animal come. El animal, de acuerdo a su hábitat, si bien es cierto, el animal puede tener un hábitat, pero su comida principal de repente no es adecuada no tiene un adecuado ambiente para la comida, en este caso son las macroalgas, es un punto. Lo otro es, puede haber comida, pero de repente la calidad de la comida no es la adecuada, es otro punto, ¿no? Puede ser que de repente haya el efecto mismo de las mareas, ¿no? De repente un animal donde hay mucho cambio de marea puede generarle un estrés, ¿no? Y por lo tanto no puede, no come o debido al estrés pierda peso, ¿no? Por tratar de compensar esa energía por estrés, ¿no? Frente a un animal que está con menos estrés, donde el animal pues está más tranquilo, más cómodo, no gasta energía, ¿no? Entonces, esa energía, en vez de estar recuperándola por el estrés, esa energía la invierte en la ganancia de peso. Entonces, son varios factores, ¿no? Puede ser, entonces, en general, para responder esa pregunta, habría que hacerse un estudio donde se vea las condiciones de la zona donde el animal se está ubicando, la calidad y la cantidad de alimento que tiene en la zona, y segundo, y también hacer pues un estudio a nivel estomacal del individuo, ¿no? No, el individuo también hay que estudiarlo, hay que ver cómo está su estómago, su sistema digestivo para ver si está comiendo las cantidades necesarias o si está de repente consumiendo otro tipo de alimento complementario o suplementario en lugar de esa dieta principal que debe de tener, ¿no? Entonces son varias cositas que ahí habría que ver, ¿no? No se puede responder así nomás tan a la ligera en realidad, ¿no? Gracias, profesor. Gracias. Profesor, Sí, una pregunta. Cuando usted nos da los valores o sea, de diferentes elementos del agua salada, de agua de mar, o sea, esto marca para todo territorio, o sea, estamos hablando de la costa del Perú. Porque, mire, le voy a contar algo. En Pisco hay un lugar que se llama La Pampa. Y hablamos de densidad de agua. Y dígame, la densidad de agua, ¿qué es lo que lo marca? ¿La cantidad de sodio, la cantidad de elementos del agua o qué? Porque, por ejemplo, en La Pampa, en el lado hay un sitio que se llama La Pampa y al otro lado está lo que es la ventana que le dicen, ¿no? Que tienen las mismas profundidades, pero los buzos cuando hacen ¿qué le digo? No, buceo de profundidad, le cuesta tienen más. muchísimo más cuidado en descompresionarse, porque el agua dice, nosotros sentimos que el agua es más pesada. ¿Qué es lo que marca la densidad del agua? ¿La sal? ¿Los elementos que conforman el agua? ¿El agua Exacto, salada o qué? exacto. Cuando el agua es más salada, la densidad es mayor, ¿no? Entonces tiende a que las cosas o los objetos floten más que un agua que tiene menor cantidad de sales. Entonces, a mayor salinidad hay justamente este efecto de mayor densidad, ¿no? Y por consecuencia, en términos físicos, es que hace que uno flote más, ¿no? Si O quieres sea que profundizar. o sea que los valores que usted nos ha dado son valores aproximados, porque no hay un valor fijo de densidad de agua o de elementos que conforman el agua salada. O sea, estos valores son bajo valores
son proporcionales, ¿no? Lo que quiero decir es, por ejemplo, si la salinidad, por ejemplo, ¿no? Entonces para el mar peruano la salinidad es más o menos 35 gramos por litro, ¿no? Entonces, estos valores que ustedes pueden ver acá están en miligramos por litros, ¿no? Pero supongamos que estos valores son justamente para sumar 35 gramos por litro, ¿ya? Vamos a suponer. Pero ¿qué pasa si de repente nosotros encontramos una zona donde la salinidad es a la mitad, así por exagerar, o le metemos agua dulce, ¿no? Le metemos agua dulce y bajamos la concentración de la salinidad a la mitad. Estos valores que están acá se reducen proporcionalmente a la mitad. Quiere decir que el calcio sería 200, el magnesio sería 625, ¿no? El potasio sería 185. Entonces, todo se reduce, todo este cambio es proporcional, ¿no? Entonces, estos valores van a subir o van a bajar proporcionalmente a la concentración del agua de mar, ¿no? Eso sucede. Disculpe, para seguir en el mismo tema. ¿Y eso marca la diferencia, por ejemplo, de sectores productivos y no productivos? O sea, puede marcar, ¿no? Puede marcar. Por ejemplo, yo le cuento mi experiencia, por ejemplo, en el tema de cultivo de langostinos, que yo tenía la oportunidad de estar en Brasil, por ejemplo, ¿no? El langostino acá en Perú se cultiva en las costas de Tumbes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos han logrado de manera artificial trabajar con estas proporciones de sales, ¿ya? Pero ¿sabe qué? No trabajan a una salinidad de 30 o de 35 gramos de salinidad, sino ellos trabajan ¿a qué salinidad? Trabajan salinidad de 5 hasta de 4, ¿me entiendes? O sea, la salinidad de ellos de manera artificial lo han bajado de manera brusca. ¿Por qué? Porque imagínense, pues, llegar a esas concentraciones de 35 es más gasto de estas sales, ¿no? Mucho gasto de inversión. Entonces, lo que han hecho ellos es trabajar a salinidades cercanas a 4, a 5, hasta de 1, ¿ya? Pero ¿cuál es acá el tema interesante? Es que ellos respetan la proporción. O sea, ellos pueden cultivar ese langostino prácticamente como si fuera en agua dulce, ¿no? Pero el truco que ellos han encontrado es que ellos mantienen la proporción de estas sales. Entonces quiere decir, para responder su pregunta, en términos productivos se puede producir, ¿no? Pero también acá también hay por contraparte, la especie, ¿no? El langostino tiene un comportamiento regulatorio o osmorregulatorio distinto al que puede tener un pez, distinto al que puede tener un erizo, distinto al de una alga. Entonces ahí habría que primero que saber cómo es que el animal responde frente a estos cambios de salinidad, ¿no? Entonces, en langostino se puede, porque se estudió, se verificó que el animal osmorregula, así le cambies de 35 hasta 1. Entonces ahí hay dos enfoques, ¿no? El tema de cómo manejamos las sales y el tema de cómo el animal me responde. Para el caso para la pregunta tuya se puede, pero hay que ver también el lado de la especie, ¿no? ¿Qué especie vas a querer de repente introducir o cultivar? Hay que ver si esta soporta estos cambios de sales, ¿no? Si se adapta, ¿no? Tiene mucho que ver eso, la parte biológica del animal. Pero se puede. Ok, muchas gracias, profesor. No sé si hay otra pregunta respecto a lo que hemos visto. Para las siguientes clases vamos a ver el tema del oxígeno bastante más a detalle. Vamos a hacer algunos cálculos. Así que si es que tuvieran ahí a la mano para la siguiente clase lápiz y papel, ¿no? Para que puedan hacer son cálculos muy básicos, pero quiero introducirlos un poquito al ejercicio para determinar el oxígeno concentrado, el oxígeno saturado, ¿no? Vamos también a hacer un cálculo, por ejemplo,
una cosa es saber cuánto oxígeno tengo disponible cuando estoy a nivel del mar, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, sé que no es el caso de ustedes, pero siempre es bueno tener, tener el conocimiento de que, ¿qué pasaría si no estoy a nivel del mar, si no estoy a 1000 metros? Si estuviera en Chosica, por ejemplo, ¿qué pasaría si estuviera en Ayacucho? ¿Qué pasaría si estuviera en Cusco, donde la altura es mayor, ¿no? Mayor a 2000 metros, 3000 metros. Entonces, ¿qué pasa con el oxígeno que en el llano, a nivel del mar, es un valor y cuánto varía cuando estamos en otra altitud, ¿no? Eso también podremos hacer un cálculo, así que les sugiero que tengan lápiz y papel para la siguiente clase. Después veríamos el oxígeno. También es muy probable que también hagamos los cálculos ya de los compuestos de nitrógeno que justamente mencionaba, sobre lo que es el amoníaco, el nitrito. Van a haber algunos cálculos de transformación de valores. También es importante que ustedes lo manejen. ¿Y por qué es importante que ustedes lo manejen? Porque ustedes pueden, entiendo que ustedes han comprado unos equipos para medir algunos parámetros de agua. Sé que no han comprado el para medir los nutrientes. Sin embargo, para el taller, la práctica, coordinando con la gente del CITE, se va a conseguir los reactivos, ¿no? Así que cuando tengamos los valores, vamos a hacer algunas correcciones, ¿no? Y esas correcciones, todos debemos estar, pues, en la misma sintonía. Así es que esos cálculos también lo vamos a hacer para corregir, ¿no? ¿Y por qué hay que corregirlo? Porque los reactivos, en su mayoría, nos arroja los valores en unidades que no son, digamos, ¿cómo se puede decir? Que no son utilizadas en su mayoría, ¿no? Sino al corregirlo, recién ya llegamos a las unidades que sí son utilizadas y sobre todo comparables, ¿no? Más que esa es la palabra. Son comparables con otros datos de otras especies, de otras características, entonces nos permite comparar, ¿no? Por eso que es importante hacer esa corrección. Es una simple multiplicación, pero hay que entender el fondo de por qué se hace esa corrección, ¿no? Eso haríamos en la siguiente clase, viendo el tema del oxígeno y el tema del amonio, sobre todo, ¿no? Y más o menos por ahí terminaríamos ese capítulo de calidad. O si terminamos en la próxima clase, bacán. Si no, también lo haremos en la tercera clase. Como digo, esto hay que hacerlo de manera muy lenta para que puedan entrar los conceptos, ¿no? ¿Ya? Igual la próxima clase haremos un repaso de 10 minutos de todo lo que hemos visto para que un poco se refresque y arrancamos con el temario de oxígeno, ¿no? Que es el que viene, ¿no? Acá vamos a ver todo esto de lo que es oxígeno. Acá están los cálculos que les decía que vamos a hacer. Acá este es el ejemplo de si estuviéramos en otras altitudes, cómo calcularlo. Vamos a tomar ejemplos. Sí, hay bastante información acá. Hay mucha información acá. Así que vamos a hacer algunos cálculos. ¿No? Así que sí, les recomiendo por favor que tengan lápiz y papel ahí con su calculadora para que son cálculos muy básicos, no requiere de calculadora científica, sino calculadora básica, pero va a ser importante tener a la mano todo eso. Bien, no sé si hay algunas consultas más. Ese es todo el temario. Ustedes pueden ver, es extenso, por eso prefiero ir muy, muy lento para que se pueda entender. Sí. No. Gracias, entonces sería hasta el día jueves y Jueves que tengan buenas noches. Ok. Gracias, John. Gracias.
Gracias también.